en Radio Proverso Inictu Oculi, tu programa sobre arte dirigido y presentado por Lourdes Páez Morales. El pasado 8 de mayo se produjo la elección del nuevo Papa de la Iglesia Católica, el número 267 concretamente, y vimos cómo el cardenal Prevost salía al balcón principal de la Basílica de San Pedro, ya como el nuevo León XIV, y cientos de miles de personas pudimos seguir, ¿no?, la elección de este nuevo pontífice pues a través de nuestras pantallas del ordenador, de nuestras pantallas de móviles, pantallas habilitadas al efecto en muchos lugares, en directo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los miembros de su diócesis de Chiclayo, en Perú, que pudieron escuchar precisamente en directo esas palabras que les dirigía su antiguo arzobispo. Os estoy despistando un poquito porque realmente no vamos a hablar de papas, no vamos a hablar del papado, bueno, un poquito sí, pero algo de lo que está relacionado. El caso es que Internet ha revolucionado, sin duda, la manera de comunicarnos y de conocer a segundo qué está pasando en cada rincón del mundo desde la otra punta. Hace siglos, la inmensa mayoría de los católicos no llegaban a conocer el rostro del Papa como lo hemos conocido inmediatamente después de su nombramiento, ¿no? A menos que fueran de peregrinación a Roma. Y con suerte, pues de peregrinaciones precisamente es el tema del que vamos a hablar hoy. 2025 es un año jubilar dedicado a la esperanza. Y si viajas a Roma este año y cumples una serie de requisitos, pues puedes conseguir las indulgencias plenarias. Pero tenemos que remontarnos a la Alta Edad Media, cuando cae el Imperio Romano, para ver el momento en el que el cristianismo triunfa en todo el solar de Europa y tiene, a partir de ese momento, origen la peregrinación a la ciudad eterna. Los apóstoles habían llevado la palabra de Jesús a los rincones más lejanos de Europa y parte de Asia. Y, por ejemplo, los que buscaban las huellas de San Pedro y San Pablo pues debían ir a Roma. Y de ahí también los nombres de dos de las iglesias principales, de dos de las basílicas principales romanas, que son sin duda San Pedro del Vaticano, donde está la tumba del apóstol se edificó allí una basílica, ¿no?, en su honor, y por otro lado San Paolo fuori le mura, que es donde se dice que están los restos de San Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿no? Sin embargo, los que van a buscar las huellas de Santiago, pues tienen que ir de peregrinación a Santiago de Compostela. Y los que van siguiendo pues las huellas del propio Jesucristo, pues van de peregrinación y han ido durante siglos a lo que se conoce por los santos lugares, ¿no? Tierra Santa, a Jerusalén. Y hay que decir que estas peregrinaciones fueron multitudinarias durante la Edad Media. No fue fácil hacer comprender a estos peregrinos y peregrinas que además de estas peregrinaciones, las peregrinaciones no servían en sí, ¿no?, como un elemento de redención, sino que debían acompañarlas, como señala Carlo del Corno, por actos de contrición, o sea, de arrepentimiento y además de la confesión, ¿no? En Roma comienza muy pronto la devoción al lugar donde supuestamente estaban enterrados los restos de este primero de los papas, ese príncipe de los apóstoles que era San Pedro, ¿no? A mediados del siglo II se erige allí, en ese sitio donde descansaba San Pedro, según la tradición, un monumento que era conocido como el Trofeo de Gallo.
Sin embargo, en el año 258, las persecuciones obligan a los cristianos a tener que trasladar los restos de San Pedro a la Vía Apia para salvarlos. Y bueno, pues están allí durante un tiempo y luego retornan a ese solar de la actual Basílica de San Pedro. El emperador Constantino, un poco más tarde, pues en agradecimiento a la victoria que había conseguido sobre Magencio, construye la primera basílica, que se llama en su honor Constantiniana, ¿no? Poco después, el sepulcro ya queda expuesto a los fieles para su visita y comienzan esas primeras peregrinaciones. En los siglos sucesivos, la basílica se va enriqueciendo, ¿no? En el siglo XV se renueva, por ejemplo, bajo el mandato del Papa Nicolás V, ante un peligro de derrumbe, pero va a ser, sin duda, en el siglo XVI cuando Miguel Ángel, con 70 años de edad, cuidado, realice la mayor de las reformas de San Pedro y su cubrimiento con ese famoso cupulone, ¿no? Ya en el siglo XVII, Bernini va a realizar otro de los hitos arquitectónicos, ¿no?, de San Pedro, que es la columnata, por ejemplo. En todos estos siglos, la arquitectura de San Pedro se va adaptando a un número cada vez mayor de fieles, que van llegando en peregrinación, pues para ganar precisamente esas indulgencias, ¿no?, durante esos jubileos o fuera de los jubileos. O quizá sea precisamente la masiva y progresiva llegada de peregrinos la que hace que la arquitectura deba ir en consonancia y evolucione y se vaya adaptando y vaya tomando cada vez más importancia y sin duda más dimensiones, ¿no? En cualquier caso, las cifras de peregrinos durante la Edad Media fueron impresionantes a Roma, ¿no? Estaban atraídos estos peregrinos y peregrinas no solo por la importancia de ser la sede principal de la iglesia, sino también porque viajar a Roma revestía un menor riesgo pues de lo que se sufría, ¿no?, muchas veces al visitar los santos lugares. Y fundamentalmente a partir del año 1453, cuando la ciudad de Constantinopla pues es tomada, ¿no?, después de un largo asedio por los otomanos. De hecho, en 1400 llegaron a Roma la friolera de 120.000 peregrinos, que se dice pronto. Hay que decir que un siglo antes, el Papa Bonifacio VIII establece el primer jubileo para venerar la tumba de San Pedro y recibir por ello las indulgencias. Si querían además aumentar esas indulgencias, debían visitar también otros santos lugares romanos, principalmente las 4 basílicas mayores, ¿no?, de Roma. Pues con este instrumento de las indulgencias, a cambio de visitar las iglesias romanas, Bonifacio VIII consiguió desplazar el centro de las peregrinaciones a Roma, que empieza a ensombrecer la tradicional peregrinación a Jerusalén. La bula de Bonifacio VIII, llamada Lantiquorum Habet Fida Relatio, fijó que el peregrino debía visitar al día, ojo, al menos las 4 basílicas mayores de Roma durante 15 días si era forastero y durante 30 días si era romano. Esto suponía una caminata de más o menos 8,4 kilómetros al día, que se dice pronto, una auténtica locura. Bueno, y eso a principios del siglo XIV, cuando la gente pues tenía déficit incluso alimentario. O sea, una barbaridad. Más tarde, San Felipe Neri, ya en el siglo XVI, fue quien asentará el llamado Pellegrinaggio delle Sette Chiese, también llamado por él Camino de San Felipe Neri, que era un recorrido de 24 kilómetros y obviamente no tenía que hacerse al día porque hubiera sido imposible. Pero bueno, en realidad este camino ya existía
es anterior a San Felipe Neri, pero por así decirlo, San Felipe lo acuña como una peregrinación ya estructurada, con una serie de paradas, de oraciones específicas, etc., ¿no? Las 7 iglesias a visitar eran San Pedro, San Paolo fuori le mura, San Sebastiano fuori le mura, San Giovanni il Laterano, Santa Croce in Gerusalemme, San Lorenzo fuori le mura y Santa María Maggiore. Son curiosas las reliquias que encontramos en estas iglesias romanas. Por ejemplo, en Santa María Maggiore, donde hace un mes pues, se enterraba el Papa Francisco, pues se encuentra la llamada Santa Culla del Niño Jesús, ¿no? Es decir, la cunita donde la Virgen, según la tradición, pues depositó al niño recién nacido. En Santa Croce en Jerusalén encontramos reliquias traídas por la madre del emperador Constantino en su viaje a Tierra Santa, que lo hace en el año 325, buscando las huellas de Jesús, ¿no? Huellas materiales, y se trajo de allí fragmentos de la Santa Cruz, ¿no? Que precisamente dan el nombre a esta iglesia, también una espina de la corona de Jesús, el Titulus Crucis, o sea, el letrero que se le puso a la cruz, ese famoso INRI, un clavo de esa cruz, y además, pues, por si fuera poco, pues se conserva también allí en esa Santa Croce, pues uno de los dedos de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Uno de los padres de la Iglesia. El correlato visual y artístico de estas peregrinaciones serán las ilustraciones de las iglesias romanas que se realizan en los libros de viaje. Uno de ellos es Speculum Romana Magnificentiae, que es uno de los libros más hermosos en este sentido, ¿no? Que tiene y recoge pues, las estampas de todas estas iglesias romanas. Lo publica en 1540 Antonio Lafreri, que era francés pero que se traslada a Roma a vivir, y allí publica pues, este compendio, ¿no? De vistas de la ciudad. Y en él se hace ostentación, por supuesto, de la riqueza arquitectónica que tiene la ciudad del Tíber. La extraordinaria circulación que tuvieron en el siglo XVI estas estampas dio a conocer por todos los rincones de Europa la belleza y la fisonomía de la ciudad de Roma, ¿no? Y atraídos por esa belleza y por la necesidad de ganar indulgencia, pues llegaron a la ciudad desde todos los rincones pues millones de peregrinos, ¿no? Pero quizá una de las series más bellas, en las que están retratadas estas iglesias, sea la que realiza Giovanni Battista Piranesi, que graba sus estampas ya en el siglo XVIII. Seguiremos peregrinando más adelante, pero ahora vamos a dar paso a la profesora Mercedes Páez. Bienvenida, Mercedes, ¿qué tema nos traes para este mes de mayo? Hola Lourdes, hola, ¿qué tal a todos y todas los que nos escuchan? Bueno, pues verás, yo sé que el otro día hablé ya del color, de la historia del color, ¿no? Y sobre todo de algunas curiosidades sobre el color. Y además recuerdo que invité a la gente que paseara por el campo, porque realmente hemos tenido y estamos teniendo, bueno, ya primavera, ya estamos finalizando la primavera y entrando en los calores del verano, pero hemos tenido una primavera exultante con una explosión de colores impresionante. Entonces, claro, yo invité a que pasearan por el campo. Entonces, claro, yo me he invitado a mí misma también a pasear por el campo, porque bueno, hay que andar un poquito, hay que mantenerse un poquito, entonces también hay que disfrutar, ¿no? de esos paseos por el campo. Y el otro día, pues precisamente paseando por el campo, me quedé realmente impresionada con la cantidad de vegetación que había y los colores de las flores, pero especialmente por esas vibrantes amapolas que destacaban con su tonalidad roja como salpicaduras en una obra impresionista. Así que me dije, pues oye, voy a hablar del color, pero en concreto de su simbología y su significado.
Sobre este tema hay que decir también que hay gente que categóricamente niega que los colores tengan significado, que simbolicen algo o que susciten emociones. Lo digo con conocimiento de causa porque a mí me ha pasado, que me he topado con gente que me ha dicho que los colores cómo van a significar cosas, los colores son colores y ya está. No. Los colores significan cosas, nos producen emociones y tienen una gran carga simbólica. Pero bueno, todos somos libres de pensar lo que queramos o creer en lo que queramos, ¿vale? Desde luego lo que es innegable es la importancia que el color ha tenido desde antiguo en el arte, en la moda, en la decoración, sujeto a los vaivenes de la historia, el uso que ha tenido en los rituales de las distintas religiones que pueblan la tierra. El color ha formado parte de nuestra vida a lo largo de todos los tiempos. Y si no, para muestra un botón. Vamos a centrarnos en uno de ellos. Mira, ya que he hablado de las amapolas, vamos a centrarnos en el rojo, en esas amapolas que salpicaban el otro día los campos por donde yo estaba andando. Voy a empezar por un tema que me gusta mucho, que es la mitología. Cuenta la mitología griega que la diosa Deméter, que es la diosa de la agricultura, creó las amapolas precisamente para recordar a su hija Perséfone, que fue raptada por Hades, el dios del inframundo. Su intenso color rojo representaba de alguna manera la sangre de Perséfone y el dolor de Deméter por no tener a su hija, ¿no? Por ese rapto que había sufrido de su hija. En algunas otras culturas, la amapola se relaciona con la muerte y la vida a un mismo tiempo. Fijaros qué curiosidad. Estas flores, si lo sabéis o lo habéis observado, tienen una vida muy corta. En realidad son muy frágiles. Pero su color es potentísimo, su color es tan intenso que mientras dura su floración, las amapolas tienen una vistosidad tremenda, una belleza, y claro, son símbolos precisamente de eso, de esa belleza, de la alegría, de la fuerza, de la pasión, pero claro, también son símbolos de lo efímero de la belleza, porque tiene muy corta duración en el tiempo, de ese tránsito de la vida a la muerte, ¿de acuerdo? También si ya nos concentramos un poquito más en el rojo, por ejemplo, ¿quién no ha visto alguna vez un arcoíris en el cielo? Y desde luego la época de lluvias que hemos tenido ha propiciado verlos, yo he visto unos cuantos, bastantes, sobre todo cuando después de llover sale el sol. Desde luego no vamos a pararnos ahora en la física del color porque eso daría para mucho y tendríamos que mencionar muchísimos tecnicismos. Tendríamos que hablar de la refracción de la luz, de las gotas de lluvia, de 20.000 historias, ¿vale? Pero no vamos a centrarnos en eso. Pero sí centrarnos en el arco iris, ¿vale? Esa es la parte visible de la luz blanca, es decir, a eso le llamamos el espectro visible. Dentro de la luz hay diferentes longitudes de ondas. Algunas de ellas podemos verlas, pero otras no, aunque sí sentirlas. Por ejemplo, el ultravioleta, es decir, la onda que está más allá del violeta. El violeta lo vemos, pero el ultravioleta ya no lo vemos, ¿de acuerdo? Pero sí lo sentimos, porque ese ultravioleta es el que nos quema la piel cuando nos ponemos a tomar el sol. Ese es el ultravioleta del que tenemos que protegernos, ¿vale? Bueno, pues precisamente el rojo, el color rojo del que estamos hablando, es el color que tiene la longitud de onda más larga. Está entre 620 y 750 nanómetros. Fijaros que el espectro visible va entre 400 y 700 nanómetros. Y todavía quedan otros cuantos colores más para repartir ahí. Entonces, el rojo es el que tiene la longitud de onda más larga. Por lo tanto, es un color que se percibe con gran facilidad. Por eso se utiliza, por ejemplo, en determinadas señales de tráfico o similares, ¿vale? En el mundo de la señalética se utiliza mucho el rojo. El rojo es el que nos indica peligro, prohibición. Son situaciones en las que hay que llamar poderosamente la atención de, por ejemplo, quienes van al volante. Y si no, fijaros, si conducís, cómo qué fácilmente vemos
cuando un semáforo de repente cambia a rojo, aunque no sea el que tenemos más próximo, aunque sea uno que está mucho más para allá, pero lo vemos inmediatamente, ¿vale? Porque es que el color tiene ese poder, ese color rojo tiene ese poder de atraer la vista. Por ese uso, pues también el rojo hace que lo asociemos al peligro, a la urgencia, además porque también nos recuerda la sangre, ¿vale? De eso ya hablaremos más para adelante. Si nos fijamos en la publicidad, el rojo también se suele utilizar para llamar la atención, para despertar fuertes emociones como el amor, la pasión, el deseo. Desde muy antiguo el rojo se ha relacionado con el corazón, por aquello de la sangre que es roja. Por ende, pues con la pasión, el amor romántico, cargado de emociones, ¿vale? Ese amor henchido y ese corazón henchido de amor y esa pasión tan fuerte, asociado directamente a ese rojo vibrante. Seguramente localizáis en vuestros recuerdos, en vuestra mente, esas cajitas rojas de bombones, no vamos a decir marca, pero que son ideales para los regalos del Día de los Enamorados, aparte de 20.000 millones de detalles más que suelen estar decorados con el color rojo, ¿vale? Como una señal inequívoca y un símbolo inequívoco del amor. En la moda también hemos visto vestimentas o complementos rojos asociados casi siempre al empoderamiento de quienes lo usan. Hombre, ya hemos dicho que el color rojo es el color que tiene un mayor espectro visible y por lo tanto llama poderosamente la atención. Yo creo que nadie que quiera pasar desapercibido o desapercibida se viste de rojo. Si un día nos levantamos con el ánimo un poquillo así irregular por los suelos, seguro que no se nos ocurre irnos a ese vestidito o a esa chaqueta roja que tenemos colgada en el armario, si es que la tenemos, dicho sea de paso. Por inercia propia nos vamos a colores más discretos, los neutros, grises, colores tierra, marrones. Otra cosa es que nos sintamos totalmente seguras y seguros ese día y con un empoderamiento que no nos para ni quién, y nos lanzamos a la calle con un vestido rojo, con una chaqueta roja, un pantalón rojo, una falda roja, con cosas rojas encima. Sabemos que nos van a mirar, porque el rojo tiene ese poder, esa capacidad natural de llamar la atención. Entonces sabemos que yendo así vamos a llamar la atención sí o sí. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de esos zapatos rojos de Dorothy en la película del Mago de Oz? A lo mejor no nos acordamos de otra cosa, pero los zapatitos rojos llaman poderosamente la atención. O, por ejemplo, aunque sea de una manera, de un tema más triste, pero ¿quién no se acuerda de ese abriguito rojo que llevaba una niña rubita que vagaba perdida entre el desastre en blanco y negro que narraba la lista de Schindler? ¿Quién no se acuerda de ese abriguito que luego aparece en una montonera de gente ya muerta? Eso para mí por lo menos es inolvidable. O por ejemplo ese vibrante rojo, en realidad eran vibrantes todos los colores en la película Amélie, pero ese rojo que muchas veces simbolizaba ese ánimo exultante de la protagonista, Amélie. Eso es difícil de olvidar. La verdad que esa película es una oda al color. Si nos gusta el tema del color, esa película no nos la podemos perder. Y hablando, ya que ha salido esto de los zapatitos rojos, esto me recuerda, me lleva a otro tema que hemos podido presenciar y vivir a través de los medios audiovisuales y que siempre son hechos históricos, que ha sido el fallecimiento y entierro del Papa Francisco y el nombramiento del actual León XIV, Papa León XIV. Estas ceremonias normalmente están cargadas de un simbolismo extraordinario. Pues ¿os habéis fijado qué presente ha estado el color rojo en todo momento? Y eso que cuando hablamos de funerales a nuestra cabeza viene el color negro, grises, tonos oscuros, sobre todo el negro. En cambio, fijaros qué presente ha estado el color rojo.
a mí no se me ocurre ir al funeral de alguien o a un tanatorio con un vestido rojo, una chaqueta roja. En cambio, en estas ceremonias el rojo ha estado muy, muy, muy presente, pero además un rojo vibrante, como el de las amapolas en el campo. Ya en el sepelio del Papa Francisco lo vimos en él mismo, en el féretro, y en los cardenales vestidos de rojo que estaban en el acto. De la misma manera, lo hemos visto también en los cardenales electos en el momento de entrar en el cónclave, con esas vestimentas rojas, la sotana completamente roja, la faja, la muceta, el birrete, tan solo destacaba ese roquete blanco de lino que está sobre la sotana, pero el resto todo rojo, además de rojos muy fuertes, muy vistosos. El rojo en la Iglesia Católica es un color litúrgico. Simboliza la sangre de Cristo y de los santos mártires y representa esa disposición a defender la fe de la Iglesia hasta la muerte. De hecho, el que algunos papas a lo largo de la historia hayan ido usando zapatos rojos se ha interpretado como, aparte de recordar a esos santos mártires y a Cristo muerto en la cruz, es seguir los pasos de Cristo. Y esos pasos de los primeros cristianos que sufrieron esas atroces muertes defendiendo su fe y su creencia. En este punto yo estoy segura de que algunos estaréis pensando, vamos a ver, quiero recordar que el Papa Francisco llevaba los zapatos negros. Cierto. Y esto se ha interpretado como un gesto de humildad por parte de Francisco. Y de alguna manera, pues también, al menos en principio, lo ha seguido León XIV, que también lo hemos visto con zapatos negros y no con zapatos rojos. Quien sí fue muy, muy respetuoso con toda esta tradición y la simbología de esta antigua tradición fue Benedicto XVI, al que casi siempre creo recordar que se le vio con zapatos rojos, ¿vale? Pero sea como fuere, el rojo está cargado de simbolismo, ¿vale? Hay muchos colores que también tienen una gran historia y tienen una gran carga simbólica y emocional. Y a lo mejor en algunos momentos quizá también recordemos algo de eso y hablemos del simbolismo de algunos colores. Yo no sé si estas personas incrédulas que he mencionado al principio y que ya digo que existe, que me he topado con ellas, ahora mismo habrán cambiado su opinión o no. Al menos yo espero que esta pequeña historia de la simbología de los colores, aunque me he centrado en el rojo, pues os haya interesado, os haya gustado. Yo, como siempre, os invito a que busquéis, a que investiguéis, porque es verdaderamente muy interesante el mundo del color y de su simbología, de su historia. Pero que ya digo, que en algún momento volveremos a este tema. A lo mejor no a este color, pero sí a este tema, a estos temas. Por lo pronto, como aquí vamos a cerrar una temporada, pues desearos a todos un buen verano, que no tengamos un verano demasiado seco y demasiado caluroso, pero bueno, sea como fuere, que pasemos un buen verano, que disfrutemos de los colores, de esta explosión de colores que todavía seguimos pudiendo disfrutar en el campo. Y bueno, nada más. Aparte de desearos todo eso, desearos todo lo mejor del mundo, pues que nos sigamos escuchando la próxima temporada. Un abrazo para todos y para todas. Pues muchas gracias, Mercedes. Precioso el tema que nos has traído para este programa de despedida de la 4ª temporada sobre este color rojo. No sé si los habremos convencido a aquellas personas que todavía no se lo crean, porque incluso, ¿no?, el propio Goethe, que es el que pues lanza por primera vez esa teoría de la psicología del color, fue totalmente incomprendido por la comunidad científica, ¿no? Y lo pusieron de loco, ¿no? Pero realmente es así, ¿no? Los colores transmiten sentimientos, ¿no? E incluso son utilizados intencionadamente
afortunadamente por muchos sectores, ¿no? Lo has dicho bien, ¿no? Por la Iglesia, incluso en Occidente, ¿no? Por el propio comunismo, ¿no? Que ha utilizado el color rojo por esa capacidad que tiene de transmitir, ¿no? De mover al espectador. Y precisamente al hilo de eso, pues hace unos cuantos años estaba yo trabajando en el Museo de Almería junto con nuestra compañera María José Molina, que está también en el programa, y estábamos las dos allí cuando se realizó por parte del equipo pues una exposición dedicada al color rojo, ¿no? Y al simbolismo que el color rojo había tenido a lo largo de la historia. O sea que pues sí, tiene un simbolismo que es innegable, ¿no? Muchas gracias por habernos traído este tema tan interesante, a mí me ha encantado y bueno, te esperamos ya en septiembre, así que felices vacaciones, compañera, y muy merecidas. Seguimos con nuestras peregrinaciones. Hay que decir que hubo alternativas a las personas que no podían viajar, en este caso a Tierra Santa, personas dentro de la península itálica, ¿no? Y al norte del país, cerca ya de la frontera con Suiza, a los pies de la cordillera del Piamonte, a orillas del río Sesia, se encuentra Varallo. El Sacro Monte de Varallo, que así se llama, es uno de los 9 Sacri Monti que se construyeron entre los siglos XV y XVIII como un conjunto de capillas destinadas a la peregrinación y al culto popular. En 2003 estos 9 montes fueron incluidos por haber sabido integrar tanto el patrimonio arquitectónico y artístico como el patrimonio natural, ¿no? El entorno paisajístico a esas arquitecturas, y están incluidas, como digo, en la lista del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Fue concretamente el padre franciscano Bernardino Caimi quien a finales del siglo XV tuvo la idea de recrear en ese paisaje montañoso algunos lugares de Tierra Santa que él mismo conocía para las personas de las localidades colindantes y que pudieran peregrinar e hicieran pues precisamente ese recorrido que se hacía en Tierra Santa, pero en este entorno, ¿no? No en vano el Sacro Monte de Varallo se conoce como la Nueva Jerusalén. Bueno, como pasa también con la Nueva Jerusalén de San Vivaldo en Montaglione, en la región toscana, que fue promovida a su vez por otro fraile menor que se llamaba Tommaso da Firenze. Pero, ¿por qué estas iniciativas parten precisamente de los frailes menores, o sea, de esa rama más numerosa de la orden franciscana? Pues porque la custodia de los santos lugares, precisamente en Tierra Santa, en Jerusalén, han estado siempre en sus manos, también a día de hoy. Aquí podemos hacer un inciso para decir que estos sacros montes que se popularizan, estas montañas sagradas, pues tienen en parte relación con el paradigma griego del Olimpo, de ese monte sagrado, ¿no? Pero asociado ya al culto católico y en este caso en lucha contra el protestantismo, que es cuando surgen este tipo de montes sagrados que se convierten en una especie de vía dolorosa para los peregrinos en los que hacer penitencia y meditación. Se convierten en una réplica de esos lugares donde pues, el peregrino puede recrear esa pasión de Cristo, ¿no? Precisamente aquí en España, el famoso Sacromonte granadino tiene su origen en una peregrinación que está motivada por el hallazgo
de los supuestos restos de un obispo, también mártir, llamado San Cecilio, que se decía que había sido pues discípulo del apóstol Santiago. Cuando se encuentran esos restos, a finales del siglo XVI, comienza a haber pues una masiva peregrinación a ese monte, al Sacromonte, y allí se erigen, según las crónicas, 1200 cruces, y se construyen una serie de capillas para hacer esa peregrinación en las cuevas del propio Sacromonte, ¿no? De las que había en el camino. Volviendo a Varallo, que es el primero de estos Sacrimonti, encontramos pues una versión didáctica y artística, como decíamos, de esa vía dolorosa que traza Cristo, camino del Calvario, en Jerusalén. Encontramos un recorrido por el monte de capillas que representan los principales lugares donde transcurre esa pasión de Jesús, ¿no? El peregrino, que era iletrado, pues hace ese recorrido mental y emocional a lo largo de esa secuencia ordenada de escenas, ¿no? Y así pues va recreando esos sitios físicos que no conoce y no llegará a conocer, pero que ha escuchado, ¿no? En las homilías, y también pues va repasando esas figuras que estuvieron involucradas en esos pasajes evangélicos, ¿no? De ese relato de la pasión, porque además va siguiendo las escenas de la pasión una a una y con un trasfondo evangelizador. El padre Bernardino Caimi confió la materialización de este Sacromonte de Varallo, es decir, la cuestión artística, a Gaudencio Ferrari, que idea las escenas de tamaño natural con representaciones escultóricas de los personajes principales, como hemos dicho, y también de personajes del pueblo. Bueno, con un despliegue escenográfico, ¿no? Pues que hiciera partícipes a los peregrinos, ¿no? Y les diera la sensación realmente de haber asistido a cada uno de estos misterios de la pasión, ¿no? Porque en principio pues el peregrino sí podía moverse dentro de estas escenas. Hoy en día no. Hoy en día tiene que verlas detrás de una reja. Pues bien, la magnitud que requería esta obra, ideada por Ferrari, pues hizo que al final quedara incompleta y fuera retomada ya en la segunda mitad del siglo XVI por el arquitecto Galeazzo Alessi, bajo la financiación, por cierto, de los Ada, que eran una familia de la zona, una familia de origen valsesiano, como cuenta el profesor de la Universidad de Bolonia, Fabio Giunta. La ostentosidad de este proyecto de continuador del arquitecto Alessi hizo, sin embargo, que San Carlo Borromeo, que era un asiduo a este Sacromonte de Varallo, impidiera que se realizase, ¿no? Dado que traicionaba, según él, pues el sencillo espíritu franciscano inicial, ¿no? Del otro proyecto, del proyecto original, ¿no? Saludamos ahora de nuevo porque tenemos la suerte, como hemos dicho, de que se incorpore a nuestro equipo de In Ictu Oculi a nuestra compañera, la conservadora de museos e investigadora, María José Molina. Adelante, María José, ¿qué tema nos traes para este programa del mes de mayo? Un saludo, Lourdes, y un abrazo al resto de los compañeros del programa, en el que, por cierto, estoy encantada de volver a participar. Bueno, pues si en mi anterior colaboración hablé de una artista granadina, hoy vuelvo a traer a colación a una mujer. Bueno, mejor dicho, en este caso son dos mujeres.
También son dos mujeres granadinas y también son dos mujeres creadoras. En este caso ellas son Andrea y Claudia de Mena. Son las dos hijas de Pedro de Mena y Medrano, uno de los grandes artífices de la escultura religiosa española del siglo XVII. Estas dos mujeres fueron dos hijas de Pedro de Mena que aprendieron de la mano de su padre la profesión de escultora y el noble arte del dibujo, la talla y la policromía. Andrea y Claudia de Mena vivieron en una época en la que el destino de la mayoría de mujeres artistas era dedicarse de manera anónima a la sombra de un hombre, ya fuese el padre, el marido o cualquier familiar, y sin ningún reconocimiento. Y ellas pues, no fueron una excepción. Existen raros casos, como el que veíamos en mi anterior participación en el programa. El caso de Anna Heiland es un caso excepcional. Ella es la hija del grabador Francisco Heiland y ella heredó y dirigió el taller familiar y firmó con su nombre su obra. Pero esto es un caso muy excepcional. Lo normal en este momento es que las mujeres se dedicaran en un anonimato total a su tarea, por lo que algunas de las obras de estas artistas han podido ser mal atribuidas a esos padres, maridos, a esos tíos, siendo realmente obras hechas por mujeres. Y esto, pues parece que fue el caso de lo que le ocurrió a las hermanas Mena, cuya obra algunas voces empiezan a apuntar que ha podido ser atribuida erróneamente al taller del padre. De Andrea y de Claudia, pues por eso de estar a la sombra de Pedro de Mena, existen muy pocos datos. Aunque, bueno, sí, hay documentos que no abundantes que arrojan algo de información sobre su actividad. Y muy poca obra atribuida a estas dos hermanas. Vamos a detenernos en esos datos que sí se conocen y vamos a hablar un poco de tanto de Claudia como Andrea. Bueno, ellas son las dos hijas mayores de Pedro de Mena, nacidas en Granada. Andrea un 26 de enero de 1654 y Claudia Juana un 23 de junio de 1655. Se sabe que ellas trabajaron en el taller familiar. Si bien, ya os adelantamos, la importancia del trabajo de estas dos mujeres no ha quedado nada bien parada. A juzgar, pues como la han definido algunos investigadores. Vamos a detenernos, por ejemplo, en las palabras que en 2018 le dedicara el especialista y profesor de la Universidad de Granada, don Lázaro Gil Medina, quien a propósito de la obra del escultor escribió: las hijas ayudaron al padre en el taller e hicieron, leo textualmente, algunos trabajitos de interés. Bueno, eso de trabajitos la verdad es que suena, yo no sé ustedes lo que piensan, pero a mí me suena realmente mal. Trabajito es una palabra que creo que no se ajusta para nada a la obra que pudieron desarrollar estas dos mujeres. Otro dato que también conocemos es que ambas fueron monjas en el monasterio cisterciense de Santa Ana, en Málaga. Málaga es una ciudad a la que está ligada a la familia Mena desde que en 1658 el padre fuera llamado por el obispo de Málaga para realizar la sillería del coro de la catedral. Andrea y Claudia tomaron hábito un 18 de junio de 1671 a la tierna edad de 17 y 15 años respectivamente. Y ellas pues adoptaron los nombres de Andrea de la Encarnación y Claudia de la Asunción. De ellas también se sabe que 13 años después, de la familia también se conoce, que unos años después, 13 en concreto, fue otra tercera hija de Pedro de Mena, la más pequeña de las hermanas, Juana Teresa, ingresa también en el convento, en este caso de San Ildefonso de Granada, un convento que ayudó a fundar con sus dos hermanas mayores. Hay que decir que el escultor pues, tuvo junto a su esposa 14 hijos, que se tenga documentado. De estos 14 sobrevivieron 5. Y a pesar de ello, pues a pesar de que únicamente sobrevivieron 5, hubo de procurarles a todos ellos una posición. Bueno, es verosímil que para la familia, para estas mujeres, la elección de una vida en el convento pues se ofreciera entonces como una salida digna y más económica que buscar una dote matrimonial para 3 hijas casaderas en este caso. Bueno, también es posible
que ellas lo hicieran de manera autónoma, es decir, por decisión propia. Hay que tener en cuenta que ellas crecieron en un hogar de gran religiosidad y podrían haber sentido la vocación y haber profesado voluntariamente. Vamos, este dato obviamente no se conoce, no tenemos constancia de si lo hicieron o no de manera voluntaria. Otra información que sí que se conoce es que al entrar al convento, mejor dicho, el entrar al convento no fue óbice para que siguieran aprovechando la formación artística que habían recibido en su casa. Eso es un dato que queda patente en uno de los testamentos de Pedro de Mena. Pedro de Mena testó en 4 ocasiones. 3 fueron en vida y una cuarta que fue por poderes de la mano de su viuda. Bueno, en las mandas del Segundo Testamento, que está fechado en 1675, ya habiendo entrado las 2 hijas al convento del Císter, pues Mena deja por escrito que quiere ser enterrado en dicho convento, en el Císter, donde se encuentra su hija. Y leo textualmente, dice su testamento: en la iglesia nueva si ya estuviera acabada, poniéndose en la capilla una hechura de un santo Cristo. Y leo: que yo, el propio Pedro de Mena y mis hijas hemos hecho con nuestras propias manos. Bueno, es evidente, este dato deja bien claro que estas 2 mujeres siguieron en activo aún ya estando en el convento. En la actualidad hay bastantes dudas sobre la obra de las 2 hermanas. Muy pocas obras confirmadas. Vamos a ir haciendo mención a las obras que sí se tienen atribuidas. Por un lado, parece que fueron ellas mismas las que realizaron sus cartas de profesión en el convento del Císter de Málaga. Estas cartas ya forman hoy en día parte del fondo documental del archivo municipal, que fueron cedidas a dicho archivo. Eran los documentos por los que la antigua novicia ratificaba la promesa de someterse a la regla de San Benito Abad y a las constituciones de la orden, a cumplir los votos de pobreza, castidad y obediencia. Al firmar estos documentos, Andrea y Claudia en este caso se comprometían, como el resto de novicias que firmaban las cartas, se comprometían a vivir según los principios de la orden. Generalmente estas cartas son textos que van ilustrados y en el caso de las de Andrea y Claudia pues tienen una cartela que incluye en su interior una imagen, tanto una de la Encarnación y la otra carta de la Asunción. Respectivamente hacen referencia a los nombres que ellas 2 escogieron al entrar al convento. Otra de las obras que también se le han, ya sí que una atribución clara de las hermanas, son 2 imágenes de candelero, 2 pequeñas imágenes de vestir de un San Benito, que es el iniciador de la Orden del Císter, y un San Bernardo, otro de los grandes promotores de la Orden del Císter, San Bernardo. Bueno, estas 2 esculturas son 2 obras que proceden del convento del Císter, que hoy es el Museo Císter de Málaga, y es donde se conservan, y también están atribuidas a ellas 2. Muy recientemente se ha tenido el feliz hallazgo muy interesante, de una pareja de bustos de una Mater Dolorosa y un Ecce Homo que pues están firmados por Andrea. Son 2 pequeñas piezas de 17 centímetros de altura, firmadas en la cartela inferior con el nombre de Andrea de Mena y fechadas en Málaga en 1675. Tristemente, esta pareja de Dolorosa y Ecce Homo pues ya no se encuentran en España, ya que salieron a subasta en el año 2000 y fueron adquiridas por la Hispanic Society of America de Nueva York. Y ahora viene el dato más sangrante, y es el precio que se pagó por ellos. La irrisoria cifra de 330 €, urnas incluidas. ¿Qué me dicen? Está la vida como para ir regalando a los americanos una obra de la calidad de esta y de la importancia histórica de la que estamos hablando, y encima firmada por una mujer en el siglo XVII.
con lo que escasea en el mercado del arte una obra como esta. Todo, la verdad, muy triste, muy triste, muy triste. Bueno, como fuese que Andrea firmó esta escultura y como fuese que les puso fecha, y ya que hoy en día se conservan en sus vitrinas originales, pues se pueden atribuir sin ningún tipo de contemplación a Andrea. Y también nos confirman que, como revela la inscripción, cuando Andrea talló estas esculturas ya había tomado los hábitos en el convento del Císter, lo que nos sigue demostrando que eso no supuso un obstáculo para continuar trabajando ya al margen de la tutela paterna. Es como siempre lamentable cómo se sigue tratando a las mujeres artistas. Por ejemplo, hace no tanto, en 2018, un Gil Medina calificaba la obra de Andrea y Claudia como de curiosa, quitándole valor e interés, y vuelvo a leer textualmente, la consideraba un divertimento y reflejo de una enorme gracia, simplicidad y candor. Y también, pues, muy ilustrativo las palabras que un Ricardo de Orueta y Duarte dedicará al San Benito y San Bernardo del Císter, que califica de muñequitos finos realizados con inocencia y candor. Esta manera de ver la obra de las hermanas Mena, la verdad es que contrasta con la opinión que se tiene más allá de nuestras fronteras, donde se les ha dispensado un trato muy distinto. En Estados Unidos, por ejemplo, donde a veces saben de lo que hablan, a veces, no siempre, pues el conservador Patrick Lenihan, él es el conservador de estampa, fotografía y escultura de la Hispanic Society. Y él fue quien precisamente dio a conocer la pareja de Ceomo y Dolorosa cuando la adquirió el museo. Y de ella, mejor dicho, decía Patrick Lenihan, que se revelaban, mejor dicho, que en esta obra Andrea se revelaba como una experta escultora por derecho propio. El propio Lenihan sospecha que mucho del trabajo del taller de Mena, hoy en día atribuido al escultor, pues podría haber estado realizado por la propia Andrea. Decía Lenihan en 2022 que es difícil saber dónde termina el trabajo del padre y dónde comienza el de la hija. Bueno, pues con esta frase tan reveladora vamos a ir finalizando y retomando aquel argumento con el que comenzábamos cuando decía al comienzo que lo normal en el siglo XVII era que las mujeres permanecieran a la sombra del hombre y que trabajaran de manera anónima, y que este precisamente fue el motivo de que muchas de las obras de estas mujeres no se conozcan, o bien que se encuentre oculta bajo una atribución inexacta, siendo realmente obras hechas por mujeres artistas. Pues bueno, ¿por qué no? Podría ser el caso de Andrea y de Claudia. Un anonimato que hoy en día estamos obligados a romper y en el que estamos empeñados en trabajar. Pues hasta aquí ese breve recorrido por la vida y por la obra de las hermanas Mena, en las que confiamos haber arrojado un poco de luz. Y como siempre, Lourdes, para mí es un gusto participar en este programa. Te doy las gracias por la oportunidad. Y de nuevo envío un caluroso abrazo a todas las personas que nos escuchan y que te siguen. Un abrazo y bueno, como siempre, espero que nos volvamos a escuchar en breve. Pues María José, muchas gracias a ti por haber querido formar parte de este equipo y también por habernos ilustrado, en este caso, con esa interesante reseña sobre la obra artística de Andrea y de Claudia de Mena, escultoras ambas y ambas hijas de Pedro de Mena. Y bueno, yo te deseo desde aquí que tengas un feliz descanso y nos vemos en septiembre, compañera. Seguimos peregrinando y nos dirigimos ahora a la maravillosa ciudad de Santiago de Compostela. La verdad es que no puedo dejar de recordar hoy, permítanme, la primera vez que yo vi la Catedral de Santiago. Recuerdo que llegué por la Rúa do Vilar
atravesé ese soportal que hay al final de esa calle a mano izquierda y comencé a ver desde allí, ¿no?, la Praza das Praterías. Reconocí al fondo aquella escalinata que conduce a la portada de las Platerías, ¿no?, y que había estudiado en las clases en la facultad, ¿no? Vi la Fuente de los Caballos, también la Torre del Reloj, impresionante. Y bueno, yo empecé a correr para subir las escalinatas y para ver ese relieve del rey David con su arpa que hay en una de las jambas de la puerta. No me lo podía creer, sinceramente. Aquello para mí fue una experiencia maravillosa, inolvidable, y eso que no había visto todavía el Obradoiro. Pero yo recuerdo que tuve la sensación de que ese primer contacto con las platerías me había ayudado a pues, dosificar un poco, ¿no?, lo que se conoce ahora como el estandalazo, ¿no? Y bueno, luego ya cuando vi el Obradoiro, pues ya se me cayeron 2 lagrimones, porque realmente es una de las obras más bonitas y más impresionantes que tenemos, no solamente en España, sino en el mundo. O sea que yo desde aquí, quien no haya conocido o no conozca la Catedral de Santiago, tiene que ir a verla. Y seguimos con nuestra historia, ¿no? ¿Cuándo comienzan las peregrinaciones a Santiago de Compostela? Pues según cuentan las crónicas compostelanas de los siglos XI y XII, concretamente el Cronicón Iriense y la Historia Compostelana, fue en un lugar llamado el Monte Libredón, Liberondonum en latín, donde una mítica reina llamada Lupa pues permitió a los discípulos de Santiago el Mayor, el discípulo de Jesús, darle sepultura a sus restos, ¿no? Entre los años 820 y 830, en ese Monte Libredón, que había caído en ese momento ya al olvido totalmente, fue descubierto el lugar de ese enterramiento del apóstol Santiago, ¿no?, en tiempos concretamente del obispo Teodomiro de Iria Flavia. Cuando el rey Alfonso II tuvo noticia de ese descubrimiento, como se nos cuenta en la propia página web de la Catedral de Santiago de Compostela, mandó que se construyera en ese lugar un templo para acoger ese sepulcro del apóstol, ¿no? Un sepulcro, bueno, un templo que quedó muy pronto pequeño para acoger a tantísimos peregrinos como empezaron a llegar, ¿no?, buscando esas reliquias, ¿no? Cuando el rey Alfonso III ve esta situación, que se ha quedado el templo pequeño, pues se inicia la construcción de una nueva iglesia. La masiva llegada de peregrinos fue tal, o sea, tan masiva, que entre los años 1075 y 1088 se da la primera etapa constructiva de una nueva catedral, que indudablemente fue apoyada por la monarquía. El obispo Gelmírez conseguirá además para Santiago de Compostela que el papado le conceda el rango de sede metropolitana, algo que fue muy importante para la historia que estamos contando y para la importancia que tiene hoy Santiago, ¿no? A la muerte de este obispo, el rey Fernando II fue el que impulsa la obra de el nuevo maestro de obras de Santiago de Compostela, que es el famoso maestro Mateo. Este maestro da un viraje arquitectónico a la obra e introduce ya elementos que superan a ese primer románico en el naciente estilo gótico, y también es el responsable del maravilloso Pórtico de la Gloria, ¿no?, con esa apabullante escenografía, ¿no?, ese programa iconográfico de inigualable belleza, ¿no?
Vamos a detenernos aquí en ese cambio del siglo XII al XIII, donde está activo el maestro Mateo, porque esa es la época dorada precisamente de la peregrinación a Santiago. El Camino de Santiago es el denominado primer itinerario cultural europeo y además es considerado patrimonio de la humanidad. Desde el descubrimiento del apóstol Santiago, llegan desde todos los puntos de Europa personas que querían venerar precisamente las reliquias del apóstol Santiago, y así se convierte en el segundo foco de peregrinación más importante de la Alta Edad Media, ¿no? Junto con Jerusalén. A ellos se le unió en la Baja Edad Media Roma, como hemos visto antes, que hemos citado, ¿no? con esa peregrinación a la ciudad eterna. A la peregrinación de Santiago influyó notablemente también el avance del Islam, dado que, como hemos dicho ya también, en Tierra Santa pues era peligroso porque era un polvorín, era un sitio, por tanto, pues nada recomendable para hacer peregrinación religiosa, ¿no? Aunque las reliquias de Santiago fueron objeto de críticas, ¿no?, desde la Santa Sede, que hicieron que el volumen de peregrinos bajara durante siglos, la bula de León XIII, publicada en 1884, Deus Omnipotens, confirmaba la autenticidad de las reliquias apostólicas. Y esto fue un espaldarazo para el camino jacobeo. Pues bien, esta bula responde a un hecho, y es que tras siglos de incertidumbre de si los restos estaban allí o no, había muchas personas que criticaban si realmente aquello eran las reliquias de Santiago, pues realmente se hace una excavación en 1879 impulsada por el cardenal de entonces, Miguel Payá, en lo que era la cabecera de esa Catedral de Santiago de Compostela. Fruto de la excavación se extraen 3 cuerpos que se identifican como Santiago y sus 2 discípulos, Atanasio y Teodoro. El Papa, León XIII, zanjó la polémica con esa bula, apoyándose por supuesto en una comisión de investigación que se lleva a cabo tras las excavaciones y durante las excavaciones, ¿no? Y se permite así que el camino jacobeo viva un nuevo impulso, también apoyado por otra circunstancia: el avance de las nuevas tecnologías, entre ellas el tren y el barco de vapor, que pues revitalizan las peregrinaciones. Y este Camino de Santiago sigue siendo hoy sin duda uno de los epicentros de la cristiandad. Damos paso ahora a nuestra compañera, la historiadora del arte, Carolina Verdejo. Adelante, Carolina, ¿con qué tema despides esta 4ª temporada de In Ictu Oculi? Hola, encantada de saludaros de nuevo. Para este programa, este último programa de la temporada, que coincide con el mes de mayo, pues he pensado que sería buena idea dedicárselo a la celebración del Día Internacional de los Museos, ya que esta efeméride tiene lugar cada 18 de mayo desde la que fuera su primera edición en el año 1977. El objetivo que persigue este evento, esta conmemoración, esta celebración, ¿no?, es concienciar sobre el hecho de que los museos son un medio importante de intercambio cultural, enriquecimiento de las culturas y desarrollo del entendimiento mutuo, así como la cooperación y la paz entre los pueblos. Es así como señala el objetivo de esta efeméride en la página web oficial del Consejo Internacional de Museos. Las actividades programadas para celebrarlo pues normalmente pueden durar un día, un fin de semana o incluso una semana entera. Seguramente algunos de ustedes hayan podido disfrutar estos días de alguna de estas actividades. Además añade que son cada vez más los museos de todo el mundo que en participar, ¿no?
El año pasado en concreto cita que fueron 37.000 museos en unos 158 países. Cada año se propone un tema diferente, siempre relacionado con cuestiones que tengan que ver con los asuntos más candentes o de actualidad en el ámbito de los museos y en el ámbito social, ¿no?, y cultural. Y por tanto este año el lema ha sido el futuro de los museos en comunidades en constante cambio, con el objeto de visibilizar que los museos son algo más que espacios de conservación, ya que son participantes activos en la configuración de comunidades sostenibles e inclusivas, lo que se justifica además mediante su alineación con tres de los objetivos de desarrollo sostenible. Por un lado, con el número 8, ya que los museos apoyan las economías locales creando oportunidades de empleo y ofreciendo programas educativos que empoderan a las comunidades. Relacionado con el objetivo número 9, ya que al fomentar la creatividad y adoptar los avances tecnológicos, los museos impulsan la innovación y mejoran la accesibilidad. Y por último, con el objetivo de desarrollo sostenible número 11, puesto que los museos contribuyen al desarrollo urbano sostenible actuando como centros culturales que promueven la inclusión, la resiliencia y la preservación del patrimonio. Y este lema y su objetivo me han servido para recordar un libro y varias actividades llevadas a cabo en distintos museos que tienen que ver con la temática de este año. Me estoy refiriendo al libro de Nina Simón titulado El Museo Participativo, y publicado hace ya 15 años, y su conexión con tres actividades que promueven la participación de los usuarios de las comunidades en actividades propias del museo y que por tanto son una muestra del impulso, ¿no?, de programas educativos concretos para empoderar a las comunidades, como así refleja el objetivo de desarrollo sostenible al que nos hemos referido antes. En su libro, Nina Simón, por cierto, un libro de descarga gratuita, por si quieren consultarlo, la autora desgrana qué significa la participación de las comunidades en los museos y pone asimismo numerosos ejemplos de ello. Una participación que, sin embargo, aunque han tenido un gran auge en el entorno de las redes sociales, ha tenido un impacto menor en el ámbito físico u offline. Pues bien, la autora define un museo participativo como un lugar donde los visitantes pueden crear, compartir e interactuar en torno a las colecciones. Y en este sentido nos vamos a referir a tres experiencias, como hemos dicho antes. Una de ellas llevada a cabo en la Galería Real de La Haya, una segunda en los museos de Reims en Francia y la tercera en el Museo Nacional del Prado de Madrid. En la Galería Real de Pinturas de La Haya, donde se conservan importantes obras como la Lección de Anatomía de Rembrandt y la archiconocida Joven de la Perla de Vermeer, se llevó a cabo en 2023 una acción con motivo precisamente del préstamo de esta última obra al Rijksmuseum de Ámsterdam, pues donde iba a permanecer algunos meses debido, ¿no?, a su participación en una exposición temporal. Es habitual que en la sala de los museos, cuando, como decimos, alguna obra va a permanecer fuera de su ubicación permanente por este motivo, se cuelgue en su lugar el clásico cartel con una reproducción de la obra en cuestión. Pero en este caso, en lugar de eso, se propuso al público a través de las redes sociales participar en un concurso que consistía en realizar una reinterpretación de esta obra, y las mejores pasarían a ocupar el lugar de la misma durante su estancia en el Museo de Ámsterdam. Una iniciativa que ya había tenido lugar, una iniciativa similar había tenido lugar durante la pandemia y había tenido
se había recibido, ¿no?, con gran éxito por parte del público. Un hecho el de la emergencia por la pandemia mundial, que afectó, como no podía ser de otra forma, a los museos, y a la que se respondió desde muchos de ellos con numerosas actividades que dieron muestra de la capacidad de proponer multitud de actividades enriquecedoras en medio de aquella distopía. En definitiva, en una etapa histórica de constantes cambios, como reza el lema de este año por el Día Internacional de los Museos. Con esto quiero hacer hincapié, ¿no?, en visibilizar cómo las metas son cada vez más exigentes y ponen sobre el tablero constantes desafíos a los profesionales y las profesionales de estas instituciones. En este sentido, además, me gustaría señalar que no consiste, ¿no?, en apuntarse al carro, como se dice vulgarmente, sino que hay que creérselo primero y después crear proyectos y actividades consecuentes con estos objetivos. Por otro lado, quiero referirme a una iniciativa originada desde el Centro de Conservación de los Museos de Reims en Francia. Un centro inaugurado en 2020, de nuevo en ese año que puso el mundo del revés. Y este centro pues, se creó para alojar y conservar un gran volumen de obras pertenecientes a diversos museos de esta ciudad, que debido a la escasez de espacio en sus instalaciones había sido necesario trasladar a este lugar. Algo que viene siendo habitual desde hace ya décadas, contando en nuestro país con centros similares como por ejemplo el cercano Centro Logístico de San José de la Rinconada en Sevilla. Pues bien, este centro conserva en sus instalaciones las colecciones del Museo de Bellas Artes de esta ciudad, que cerró al público en 2019 para acometer la rehabilitación y ampliación del edificio que lo aloja, y cuya reapertura está prevista para 2027. De nuevo, algo similar ocurre en Sevilla con las colecciones del Museo Arqueológico de esta ciudad, que, como saben, han sido evacuadas al centro de la Rinconada que antes hemos citado. Pero bien, volviendo al Centro de Conservación de los Museos de Reims, este lanza una iniciativa el pasado año que consistió en la selección por parte de los profesionales del museo de 15 obras de entre las colecciones que conserva para proponer una votación al público, de manera que la que obtuviese más votos resultaría merecedora de su restauración. Además, las personas ganadoras del concurso pues obtendrían como premio una visita a las propias instalaciones de este centro, donde tendrían además la oportunidad de hablar con el propio equipo de restauración. La obra seleccionada para su restauración, por cierto, fue un retrato del Fayum, que del mismo modo les invito a ver en la página de esta institución, donde hay una breve reseña sobre el proceso del mismo. En último lugar, quiero referirme a la iniciativa del Museo Nacional del Prado, que con motivo de la celebración de su bicentenario, del bicentenario de su creación, propuso al público modificar los textos de 5 obras, planteando una serie de sugerentes preguntas, ¿no?, como las que siguen, ¿no? ¿Existe una cartela ideal? ¿Qué información buscamos habitualmente en ellas? ¿Qué nos gustaría leer que nos abriera nuevos caminos en el acercamiento a las obras de arte? Para lo que se propuso modificar, como decimos, los textos de 5 cartelas correspondientes a las siguientes obras: Los fusilamientos de Goya, Juana la Loca de Pradilla, Retrato de la reina Ana de Austria de Sofonisba Anguissola, El descendimiento de Van der Weyden y un autorretrato de Durero. Entre las 5 seleccionadas voy a citaros la que personalmente más me ha gustado, pero si os interesa el tema os animo a buscar las demás
en la página web del propio museo. Se trata de la de los fusilamientos de Goya, cuyo texto fue creado por UNATE, Universidad Permanente. Aquí la tengo. Un pueblo abandonado a su suerte, vendido al enemigo por sus dirigentes, defendiendo su casa, su país, enfrentado a la brutalidad implacable del invasor y de la guerra. Negro, nocturno y profundo, rojo de sangre, luz que proyecta la muerte inevitable, dolor. Unidos ante la adversidad nace el valor y surgen los héroes. Con esto ya me despido, no sin antes desearos lo mejor para estos calurosos y veraniegos meses que están por venir. Un fuerte abrazo y hasta la próxima temporada. Muchas gracias, Carolina, que descanses, compañera, y nos vemos en septiembre. En este último programa de la 4ª temporada de In Ictu Oculi estamos haciendo un repaso de las más importantes peregrinaciones de la Iglesia Católica en Occidente y de cómo estas peregrinaciones dieron pie a importantes símbolos artísticos como son, por ejemplo, la Catedral de Santiago de Compostela o la Basílica de San Pedro del Vaticano, ¿no? Tenemos con nosotros a nuestro etimólogo de cabecera, Tomás Sánchez Rubio, compañero de Radio Proverso, la radio que es cultura, que nos va a hablar de algunos términos que hemos ido citando a lo largo de este programa. Hola Tomás, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lourdes. Pues nada, enhorabuena ante todo no solo por el tema elegido, que como siempre es tremendamente interesante, sino también por haber llegado al programa 34 y bueno, y los que quedan después del verano, ¿no? Y nada, con una cierta mezcla, ¿no?, de alegría y pesadumbre, ¿no? Pues, alegría por volver a estar aquí y por la cercanía del verano también, de las vacaciones. También, y bueno, también. Por pesadumbre, pues dejar de participar, ¿no? Por ahora, aunque sea momentáneamente. Eso, porque en este gran programa. Espero que estés con nosotros en la siguiente temporada. Hombre, eso espero. Por supuesto que sí. Ahí pues también hemos acabado, como tú sabes, con el programa La Estantería. Uh-huh. Y bueno, y nos hemos despedido, ¿no? Ahora en mayo, pues hasta septiembre, en que volveremos con toda la fuerza necesaria y habiendo recargado pilas de sobra. Eso espero, porque bueno, ni tú ni yo, pues la verdad, dejamos de trabajar en nuestras cosas durante el verano, por muchas vacaciones que parezca, nunca ¿no? hay que parar, nunca hay que parar. Bueno, por cierto, Tomás, enhorabuena por tu iniciativa de Etimolomagia, que cada semana pues nos da fe de esa riqueza de la lengua española y del pozo tan importante que el griego y el latín han dejado en ella, ¿no? No haces descanso, ¿no?, durante el verano. Sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias de verdad, hombre. Las lenguas clásicas lo merecen. Como siempre digo, hablamos ni más ni menos que un griego y un latín evolucionado. Y bueno, el legado de esta lengua en nuestro idioma y en todo Occidente, ¿no?, porque son lenguas que son patrimonio de todos nosotros, pues un legado inabarcable e inacabable. Y cada vez tienen más seguidores. Exactamente, no, la verdad es que sí, la verdad es que en el canal de YouTube, donde tú sabes que bueno, que está por una parte los programas de La Estantería, están también las intervenciones en alguna... Las entrevistas que hago en directo, en vídeo y tal, que hacemos aquí en casa, pues la verdad es que lo que se lleva la palma es la etimolomagia y bueno, y al final llevamos poco más de un año, o sea, vamos por el programa 59 sin descansar, solo en verano, y la verdad es que bueno, que cada vez tiene pues más admiradores, digamos, o bueno, más oyentes, ¿no? Sí, y bueno, sí, vamos a descansar. Lo único que pasa que cuando acabe junio, o sea, hemos acabado con La Estantería en mayo,
pero durante todo junio, las 4 semanas de junio, seguiremos. Estupendo, estupenda con noticia. Etimolomagia, y lo que vamos a descansar, pues lo justo, ¿no? El julio y agosto. Muy bien, pues enhorabuena, Tomás. Muchas gracias. Oye, ¿sabías que había un dedo de Santo Tomás de Aquino en esta basílica de Santa María Mayor de Roma? Pues mira, la verdad es que sinceramente no, o sea, me enteré, ¿De tu patrón? Después, exactamente, además que es mi santo y la verdad un santo al que admiro sobremanera, ¿no? El más sabio de todos los santos y el más santo de todos los sabios, ¿no? Que se pues le decía cuando yo era pequeño. Pues mira, me enteré después de haber estado allí. O sea, yo visité esta iglesia allí en el Vaticano pues a principios de los años 90 y bueno, allí estuve admirando pues las tumbas de los papas que estaban entonces, ¿no? Bueno, me acuerdo de Sixto V, de Clemente VIII y tal, ¿no? Y bueno, y ahora pues el Papa Francisco, ¿no? Recuerdo también que estaba allí la tumba del gran arquitecto Gian Lorenzo Bernini, pero lo cierto es que de ese detalle en aquel momento no lo sabía, no me pasó desapercibido. No estará muy a la vista. Y me enteré. Yo tampoco lo ¿no? sabía, ¿eh? La próxima vez que vuelva tengo que ir y ver si está a la vista no a la vista, sino la reliquia o no, la orfebrería, la pieza de orfebrería que bueno, que la contenga, ¿no? Pero bueno, es interesante. Pues hoy sabes que estamos hablando precisamente de esas peregrinaciones y indudablemente a mí me parece que la palabra importante que nos vas a desgranar, ¿no? Esa etimología hoy es la palabra peregrino, que a mí personalmente me parece muy romana y debe ser así, ¿o no? ¿De dónde viene pues el término peregrino? Es una palabra, la verdad, muy simple, pero de la que se pueden decir diversas cosas. Ante todo proviene del verbo per agrare, o sea que significa atravesar o marchar a través de los campos. La preposición per de acusativo pues significa por, a través de, en latín, y ya después pues la palabra agri pues significa campo, pero campo cultivado. O sea, la palabra, cuando el campo es salvaje, silvestre, digamos que se utilizaba la palabra campus, de manera que el ager era el campo cultivado. De ahí agrícola, ¿no? Exactamente. Y cultivar la tierra. Y bueno, la palabra peregrino pues significaba aquella persona que va o viene en principio atravesando los campos, de manera que pasó a designar al extranjero, al que va o al que venía del extranjero. Y de este concepto de peregrinus, como el viajero, pues vino peregrinari, el verbo de ponente peregrinari, que significa salir al extranjero, venir del extranjero. Y de ahí también peregrinatio, que es el viaje al exterior. Pero después, por otro lado, este término peregrino fue una palabra utilizada en el Imperio Romano, o mejor dicho, en Roma, desde época republicana y hasta el Imperio, ¿no? Desde el año 30 a.C. hasta el 212, para designar al sujeto que pertenecía a una provincia, o sea, al habitante de una provincia romana que era libre, no era esclavo, no era servus, pero que no era ciudadano romano, debido a su ascendencia o procedencia extranjera, de fuera del solar, vamos a decir, latino. Sin embargo, en el 212 después de Cristo, con el edicto de nuestro amigo Caracalla, pues todos los peregrini se convirtieron en ciudadanos. Y hay que tener en cuenta que en época cristiana fue tomando este término peregrinus el significado de viajero a los santos lugares de Palestina. Y parece que, digamos, la primera obra donde aparece esa referencia como viajero que realiza una peregrinación a los santos lugares, pues fue en el siglo IV con esa obra de la monja Eceria, ¿no? Gallega, o sea, la Peregrinatio Egeriae, o Eteriae, se le llama también a la monja Egeria o Eteria, y de ahí pasó
De ahí pasó de designar al que viajaba a los santos lugares de Palestina, pasó a designar a quienes se desplazaban a otros lugares sagrados como eran Roma o Santiago. Y precisamente pues el peregrino que iba a Roma pues se le empezó a llamar Romarius, que dio posteriormente Romero. Y eso es, designando a quienes iban a Roma de peregrinación, y de ahí vendrá, por ejemplo, el nombre Romeo. Hay una estampa deliciosa en la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, en la que bueno, hacen un juego de palabras los dos enamorados la noche en que se conocen en la fiesta y bueno, juegan con esa palabra de Romero, ¿no? Romeo, con las palmas, etcétera, ¿no? Un detalle precioso de la obra, como no podía ser de otra manera en un clásico como Shakespeare. Pues sí, indudablemente, la verdad que sí, que es muy interesante. Bueno, yo me lo imagino con el Pegasus siempre, ¿verdad? Ese gorro, ¿no? Con una ala ancha, ¿no? Para evitar el sol, ¿no? Y de los caminos. La verdad le tendría que dar una solana. Hombre, y recuerda a Buster Keaton, ¿no? Buster Keaton era, ¿no? Sí. En el Golfo de Roma, ¿no? Que aparece así por los caminos, Qué ¿no? Siempre. Maravillosa película Pues ya sí. de las últimas intervenciones que hizo Buster Keaton. Pues sí, la verdad que sí, entrañable. Bueno, pues Tomás, la Iglesia indudablemente ha mantenido vivo el latín, ¿no? Es que ha sido principalmente la Iglesia, ¿no? La que ha mantenido hasta nuestros días, si no, evidentemente lo hubiéramos perdido por el camino, ¿no? Bueno, tú dices que hablamos en un latín evolucionado, ¿no? Pero indudablemente el latín puro, puro, tú tienes algunas cosas que decirle, ¿no? Te da un poco de coraje algunas pronunciaciones, ¿no? Del latín eclesiástico, pero sí que es verdad que ellos han mantenido, ¿no? Veíamos el otro día el Habemus Papam, ¿no? Anuntio Vobis Gaudium Magnum, ¿no? La fórmula, sí, fue la verdad verdaderamente emocionante. Ya nos ha tocado vivir, ¿no? Tanto a ti como a mí, pues unos cuantos cónclaves, ¿no? Unas cuantas designaciones de papas nuevos. Y bueno, y mira por dónde, pues el otro día en la televisión pues vimos este anuncio, ¿no? Del nuevo papa en latín. Y bueno, con una pronunciación, la verdad, un poco discutible, cuando iban jurando también el día antes o 2 días antes los cardenales, pues la verdad se quedaba uno ahí un poquito extrañado. Pero bueno, lo bueno es que sigue siendo una lengua viva, evolucionada o no. Y la verdad es motivo de alegría siempre porque el latín salga en televisión. Bueno, perdona, sí. Un segundo. La radio tú me dijiste que la radio del Vaticano está en latín, ¿no? Sí, bueno, y además el periódico digital. ¿Sí? Hay un periódico digital que son las efemérides y bueno, y es un libro, es un periódico, es un diario, pues, que está enteramente en latín. Madre mía. O sea y además que lo consulto de vez en cuando porque se dedica a noticias nacionales, internacionales. Eso ya es otro de nivel, todo tipo, otro nivel. Yo no entendería nada. Y la verdad, pero es un latín muy asequible, un latín muy asequible que yo pienso que cualquier estudiante de latín podría entenderlo. Hombre, yo no voy a decir perfectamente, pero se enteraría bastante. Es un latín muy asequible, la verdad. Pues discúlpame. Nada. Y bueno, lo que tenemos que decir es que, hombre, el latín es que sencillamente era la lengua del imperio más grande de su época. Un imperio que se convirtió poco a poco al cristianismo. Y claro, era un imperio que se extendía por la mayor parte del mundo conocido. Y claro, tal cual pues fue, digamos, la Iglesia, ¿no? La heredera de esta lengua, y entonces es normal que lo tenga, que siga siendo, o que fuera desde un primer momento, la lengua oficial, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el latín era el idioma de cultura en Occidente hasta bien entrado el siglo XVII. O sea, que cuántas obras, vamos a decir, filosóficas, científicas, ¿no? Es cierto. Pues se escribían en latín, y bueno, y en el latín está las raíces, pues, tanto de la botánica como de la farmacología, como de la medicina, ¿no? Tanto del latín como del griego, vamos. Pues hemos visto unos cuantos términos curiosos.
Y a mí me gustaría preguntarte por esa Sacra Culla del Niño Jesús, que se conserva precisamente pues, en la iglesia de Santa María Mayores, que es donde está ese dedo, ¿no? de Santo Tomás de Aquino. Esa Sacra Culla, ¿qué significa? Sí, ¿Qué raíz etimológica tiene culla? Bueno, allí se encuentra literalmente, ¿no? La culla sería la cunulla, ¿no? El diminutivo de cuna, ¿no? Entonces allí estaría la cunita, literalmente lo que se considera la cunita o parte de la cunita donde se depositó cuando nació el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y bueno, hasta incluso se señala allí que hay 5 palos de sicomoro que se consideran parte del pesebre original. Que se conserva, ¿no? Bastante de la cuna del niño. Y bueno, habría que decir pues eso, que la palabra cunae en principio era plural. O sea, cunae era plural sencillamente porque hacía referencia a los distintos materiales, aparejos que formaba la primera cama que tenía un recién nacido. De ahí cunae y cunábula, que es también un neutro plural, que bueno, esa terminación en bulum, lo tenemos nosotros por ejemplo en vestíbulo, pues era un sufijo instrumental. Pero después pasó a singular, cuna, y bueno, y de cuna pues el diminutivo cunulla, porque los diminutivos en latín todos terminaban en ulus, ula, ulum, la terminación propia del diminutivo. De ahí, por ejemplo, que de parvus, que significa pequeño, pues todavía se hable de los parvuli, de parvulus, que es pequeñito, lo más pequeño. Y bueno, y el diminutivo entonces de cunna, pues es cunulla, y de ahí culla, una síncopa propia no ya del latín, sino del italiano. Ajá, o sea que sería italiano, ¿no? Más bien que latín. Exactamente, una palabra italiana. Pues también quería preguntarte por una frase que está a la salida de una de las representaciones, concretamente la del sepulcro, que está en el Sacro Monte de Varallo, que es del que hemos hablado, que es un monte muy curioso, que dice: Ut hic Jerusalem vidiat qui peregrare nequit. Exactamente. ¿Qué significa? Ahí la conjunción ut, ¿no? Que tanta vara le doy a los alumnos de segundo de bachillerato con los valores que se pueden encontrar de ut, ¿no? Pues ut aquí tiene un valor claramente final y sencillamente dice: para que este o aquel vea Jerusalén y que no pueda viajar. O sea, que no pueda viajar, para que pueda ver Jerusalén esa persona que no pueda o que no quiera viajar. Ajá, o sea, de lo que hemos hablado plenamente, porque este Sacro Monte de Varallo era para quien no pudiera ir a Jerusalén. Exactamente, y además que utiliza el verbo peregrare, que es, lo hemos comentado posteriormente, pasar por la los campos, raíz, ¿no? de peregrinar, ¿no? Pues hay una expresión también que me ha llamado siempre la atención y que quería preguntarte, y es la que se refiere a San Pablo como apóstol de los gentiles, ¿no? Yo siempre he pensado, digo, de los gentiles, de la gente que es muy gentil, ¿no? Entonces, ¿qué origen etimológico? Porque realmente no significa eso, ¿no? Realmente tiene otro significado, es ¿no? muy interesante, ¿no? O sea, la palabra gentiles está relacionada con el hebreo goyim, que significan los pueblos del mundo, o que se utilizaba para designar a los pueblos del mundo que no son judíos. En la Septuaginta se traduce goyim por etne. Es sencillamente la palabra que ha dado en español étnico o etnia. Las etnias son los diferentes pueblos del mundo. Y claro, y entonces, ¿cómo se traduce esta palabra griega etne en latín? Pues por la gens. La gens en plural son las gentes. O sea, son los conjuntos de familias, de pueblos que forman el mundo, ¿no? O sea, en Roma específicamente la gens hacía referencia a una familia concreta, las familias concretas, pero después pasó a extenderse, ¿no?, a los pueblos enteros, a etnias enteras, ¿no? Entonces son 3 palabras: goyim, etne y gentes, ¿no?
quedaría por fin gentiles, ¿no? gentil, los que se ponen en relación aquí de esta manera, ¿no? Uh-huh. Pues como siempre, muchas gracias, Tomás, por habernos aclarado el origen de todas estas palabras, de estas expresiones de las que hablábamos hoy al hilo de estas peregrinaciones. Y siempre tú sabes que es un placer escucharte y espero, como decíamos antes, poder contar contigo en la próxima temporada. Yo desde aquí te quiero arrancar un sí enorme. Por supuesto, con eso cuenta siempre. Es estos casos de fuerza mayor que esperemos que nos lleguen, ¿no? No, esperemos que no. Un gran apagón digital, digamos, que a nivel estratosférico que nos impida, ¿no? grabar estos programas. Que nos lleve a épocas prerromanas. No, que somos nostálgicos, pero no tanto. Exactamente. Pues muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a ti. Y bueno, a ustedes, gracias también por estar ahí, por seguirnos, por dedicarnos ese tiempo que dedican a escucharnos en esta vorágine de prisas y de ocupaciones que todos vivimos. Y también agradezco a mi equipo, el equipo de Inictu Oculi, Mercedes, Carolina, María José, Tomás, que está aquí, y les agradezco esos contenidos, ¿no?, tan valiosos que nos traen cada mes y cómo nos ilustran. Y bueno, gracias por vuestro esfuerzo y gracias por darle sentido a este programa. Y unas gracias enormes también a Inma Ferrero, que es directora de Radio Proverso y que le da forma y hace posible que estos programas que hacemos, ¿no?, salgan a la luz cada mes. Hablo en nombre de mis compañeros y en el mío propio. Mil gracias por habernos acompañado y os esperamos en septiembre, en la que será la 5ª temporada de Inictu Oculi.